Gloria a Dios, bienvenidos hermanos en el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos que el Señor le ha dado vida hoy? Aleluya. ¿Sabe que cuando venimos a alabar al Señor, venimos con ese propósito porque reconocemos que Él es el autor de la vida, nuestro Padre Celestial? Y este día que celebramos el Día del Padre, como el hermano Roberto decía, gracias Señor por ser mi Padre. Quizá usted tenga su Padre todavía viviendo, quizá ya haya partido con el Señor como el mío. Pero damos gracias al Señor que tenemos un Padre que siempre está con nosotros. Aleluya, amén. Que nunca nos abandona, nunca nos deja. Ese Padre Celestial viene con el propósito de transformar y cambiar a sus hijos a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a orar esta mañana para entrar en la palabra. Señor, gracias porque el Espíritu Santo que nos guía está aquí esta mañana. Reconocemos tu presencia, Señor, y Jesús, te agradecemos porque tú estás aquí como la cabeza de la iglesia, para ver, Señor, el crecimiento de tu pueblo en tu palabra. Yo te pido, Señor, que escuchemos con un corazón presto para obedecer lo que tú nos ministras. En el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria, Padre. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de que este mes de junio, el mundo ha designado una celebración, ¿verdad?, en aquello que desagrada a Dios. Pero nosotros queremos celebrar el mes de fidelidad, gloria al Señor. No de orgullo, sino que humildad. Queremos decirle al Señor que deseamos serle fiel, aún en medio de un mundo, ¿verdad?, que ha sido arrastrado por el pecado y por la rebelión en contra de Dios. Yo quiero que vayan sus Biblias conmigo al capítulo 11 de Hebreos y el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Vamos a Hebreos 10 y Segunda de Corintios capítulo 9. Aleluya. Sabe que la fidelidad a Dios, hemos estado hablando acerca de ello. La semana pasada dijimos que debemos ser fieles, ¿verdad? La fidelidad es algo que Dios premia. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la fidelidad hacia Dios. Y esa fidelidad a Dios, nosotros podemos echar mano a ella por medio de la gracia de Dios. Todos digan la gracia de Dios. Dios ha hecho gracia disponible para todo su pueblo. O sea que nosotros, para vivir la vida cristiana, necesitamos venir al trono de la gracia diariamente para obtener esa gracia, para obtener esa misericordia para el tiempo cuando lo necesitamos. ¿Y cuántos sabemos que necesitamos la gracia de Dios todos los días? Amén. Así que Dios ha hecho una provisión para nosotros en el trono de la gracia para que nosotros podamos hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Dios está obrando, dice la Biblia, en ti, si eres hijo de Dios, si eres de Cristo, está obrando en ti el querer y el hacer de su buena voluntad. Y me estaba yo pensando, ¿cuántos de nosotros quizás somos competitivos? Nos gusta la competencia, nos gusta competir. ¿A cuántos de ustedes les gusta la competencia? A ver, yo sé que a algunas personas no les gusta, pero ¿a cuántos les gusta? A ver, tenemos 1, 2, 3, sí. 3 personas aquí que nos gusta la competencia. O sea, que mi esposa me dice, es que cuando tú vas a jugar algo, un juego, béisbol, o lo que sea, es que te avientas como si fuera lo último. Diga, es que yo cuando juego para ganar. No juego nada más para divertirme. Y ese es mi espíritu competitivo. Me gusta competir. Y si puedo, te voy a ganar conforme a las reglas del juego. Y mi deseo es, ¿verdad?, ser competitivo y ganar. Y está bien ganar, ser competitivo en lo que concierne, ¿verdad?, el deporte. O quizá en el trabajo, quizá estamos también compitiendo, ¿verdad?, en contra de nuestros amigos que trabajamos con ellos, y quizá haya algún desarrollo en el trabajo en el cual uno se puedan destacar, y todos queremos, ¿verdad?, destacarnos en alguna manera u otra. Pero cuando hablamos de servir a Cristo, ahí no hay competencia y no debe de haber. Ahí no debe de haber un espíritu competitivo. Debemos hacer lo que nos dice aquí Hebreos capítulo 10 y el verso 24. Vamos a leerlo ahí. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces aquí el escritor nos dice que nos debemos nosotros de tomar en cuenta los unos a los otros.
No, yo te quiero ganar, yo quiero ser más exitoso en mi trabajo para Cristo que tú. Quiero ser fiel al Señor, quiero, ¿verdad?, que mi fidelidad se muestre por medio de mis obras al Señor, pero no estoy en competencia contigo, ni tú debes de estar en competencia conmigo. Más bien tenemos que, dice, considerarnos los unos a los otros para estimularnos los unos al otros, ¿a qué? Al amor. Yo debo de ayudarte a ti a amar a otros y amar a Dios más de lo que lo haces ahorita. Y tú debes también hacer lo mismo hacia mí. Y a las buenas obras, o sea, para que nosotros seamos y demos testimonio de que somos de Cristo. Las buenas obras es lo que los hombres ven. Entonces yo quiero estimular a mis hermanos y quiero que ellos me ayuden también y me consideren, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar para que crezcas en el amor de Dios? Para que crezcas en el amor hacia tus hermanos, en el que crezcas tú en las buenas obras para el Señor. Así que hay una manera que nosotros debemos de llevar adelante nuestra vida es tratar de estimular ese amor fraternal, ese amor hacia el Señor. O sea que debemos de tener nosotros personas a las que nosotros queremos, ¿cómo se dice? Que queremos nosotros seguir, queremos el ejemplo de ellos. Queremos que haya personas que puedan ayudarnos a crecer. Yo sé que muchas veces nosotros, ¿verdad?, llegamos a un punto en nuestra vida cristiana donde a veces nos sentimos como que estamos secos, no tenemos deseo quizá. Pero luego vemos a alguien que está sirviendo al Señor y como que nos estimula. Mira la persona esta, mira cómo estaba yo viendo esta semana que tuvimos, ¿verdad?, la escuela de verano de los niños. Creo que vinieron más de 100 niños aquí, anduvieron, y tuvimos muchas personas también que dieron de voluntario para ayudar en esa obra. Y vi el deseo de muchos de ellos de servir y de ministrar a los niños. Y vi cómo, ¿verdad?, ellos, mi hermano Roberto me estaba comentando cómo los niños a través de la semana empezaron a recibir del Espíritu de Dios la palabra que se les estaba presentando. Estaban ellos, las maestras hicieron una preparación fenomenal para los niños. Ellos tuvieron lecciones bíblicas, pero también ellos vivieron esas experiencias interactivas. Y me dice el hermano que los vio a los niños orando los unos por los otros. Y dijo, para mí eso me llenó tanto, dice que para mí hizo toda la semana, para mi vida, ver a estos niños orando los unos por los otros, pidiendo, ¿verdad?, por las peticiones de cada uno de ellos. Y ve, así nosotros viendo a personas que están sirviendo al Señor, que quieren más de Dios, nos estimula a las buenas obras, nos estimula al amor, a amar al Señor más. Señor, necesito yo de ti, necesito más de ti. Ahora, nosotros vemos lo que Dios está haciendo a través de la vida de otros, como lo vimos esta semana. Debemos nosotros, si no estamos realmente sirviendo al Señor en una manera, ¿verdad?, activa, deben esos ejemplos estimularnos a desear. Si la hermana o el hermano puede servir a Dios con tanto ánimo y con tanta fe, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Señor, ayúdame. Así que a veces yo he tenido personas que he escuchado, pastores, líderes, que me estimulan, ponen delante de mí un ejemplo de fidelidad que me estimula en mi corazón querer ser yo también más fiel al Señor, porque sé que todos podemos crecer más de lo que hemos crecido. Puede decir amén. Así que un cristiano que tiene celo por servir al Señor puede ser un instrumento para poder animar a otros, motivarlos a orar más, a trabajar más para la obra de Dios, a dar testimonio del Señor o inclusive a dar para la obra de Dios. Porque hay personas, ¿verdad?, que Dios los usa en muchas maneras. Y cuando nosotros tenemos esos ejemplos, debe de estimularnos para que otros quieran crecer más. Y hablando de otros, yo digo, yo también quiero ser ese ejemplo para estimular a otros a las buenas obras. Yo quiero estar activamente obrando en la obra del Señor, trabajando, para que otros puedan ver también que hay beneficio en servir al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia dice que nuestra obra en el Señor no es en vano. Aleluya. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. Así que vamos a pensar en esto.
¿Cómo puedo yo estimular a mis hermanos a que sirvan más al Señor? A que oren más, a que den testimonio, a que den más para la obra del Señor. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Así que vamos a hablar esta mañana acerca de dos cosas. Una, la fidelidad a la obra de Dios y nuestra fidelidad a proclamar las alabanzas de Dios que la Escritura nos insta a hacer. En 2 de Corintios, capítulo 9, en verso 6, Pablo está escribiendo a una iglesia, ¿verdad?, dotada con muchos dones, una iglesia que en su transitar la vida espiritual tuvieron muchos problemas, pero una iglesia que era, ¿cómo diré?, receptiva a la palabra de Dios cuando Pablo les escribía. Y así, aquí en 2 de Corintios, Pablo está hablando acerca de algo que ellos habían prometido. La iglesia en Corinto había prometido que ellos iban a dar una ofrenda para ayudar a los santos que estaban en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por un tiempo, ¿verdad?, de gran necesidad. Y ustedes saben que cuando la iglesia empezó era judía enteramente. Y luego empezaron a alcanzar a aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Una cultura completamente diferente a la cultura judaica. Ellos no tenían la ley, no vivían bajo la ley de Moisés, como los judíos lo hacían. Entonces, cuando el Señor empezó a salvar a muchos de los judíos, a muchos de los gentiles, la iglesia empezó a crecer, judío y gentil, y vino ese choque, si podemos decir así, entre las culturas de los judíos y los gentiles. Y Pablo veía, ¿verdad?, que si no había algo que pudiera unir la iglesia entonces pasaría un tiempo de gran división. Entonces, habiendo instado a los corintios a que ellos dieran para la obra del Señor, para la ayuda de los santos en Jerusalén, aquí en esta carta les escribe en el versículo 6 y les dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple la necesidad de los santos, no solamente suple lo que a los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, Pablo aquí habla a la iglesia la importancia de la fidelidad a Dios en el área de soportar la necesidad de la obra y la necesidad de los siervos o los santos que estaban, como digo, en Jerusalén. En el versículo 6 nos da un principio que todos entendemos, pero lo dice de esta manera: el que siembra, todos digan el que siembra. Ahora, ¿cuántos sabemos, y lo sabemos esto, verdad, intuitivamente, que si sembramos, vamos a cosechar algo? ¿Cuántos sabemos eso? Vea, si usted tiene un jardín y siembra tomates, ¿qué espera? Tomates. No espera piña, ¿verdad?
no, dice, es que sembré tomates y me salieron melones. No, no. Entonces, sabemos nosotros que la ley que Dios creó, la ley física, dice que la semilla produce, Dios en el principio, el libro de Génesis, toda semilla produce, ¿verdad? Su género. Entonces vemos que el que siembra, ahora aquí nos dice, el que siembra escasamente, o sea, poquito, también segará ¿qué? Escasamente. Ahora, Pablo está hablando aquí de un principio espiritual, pero está dando el entender que nosotros entendemos este principio en el área física. Si usted siembra poquitas semillas de tomate, ¿cuántos tomates espera? Poquitos. Y si su vecino siembra muchas semillas de tomate, ¿cuántos tomates espera? Más de los que usted sembró. Amén. Sí, porque el que siembra poco va a recibir ¿qué? Poco. El que siembra escasamente, pero el que siembra generosamente. Y como digo, en el área física sabemos esto. Entre más usted siembra, más va a cosechar. Eso lo entiende el agricultor. El que invierte, por ejemplo, el que invierte o tiene dinero, por ejemplo, si usted pone dinero en el banco y lo pone en un ahorro, usted va a recibir intereses en ese dinero. Si usted pone poco dinero, ¿cuánto interés va a recibir? Poco. Si usted pone mucho dinero, va a recibir ¿cuánto? Más interés. Así que esa ley aplica en todas las áreas, ¿verdad? Entonces Pablo dice, el que siembra generosamente, también segará generosamente. Ahora, si nosotros invertimos en la obra de Dios, nosotros podemos recibir beneficio. Pablo nos va a decir como a nuestra cuenta. Obviamente está hablando de la cuenta espiritual. Aunque Dios puede aumentar nuestra sementera física en lo físico, o sea, Dios puede aumentar nuestro trabajo para alcanzar, recibir más ingreso. Dios puede bendecirnos económicamente en una manera, pero Pablo no está hablando necesariamente aquí de algo físico, de algo material, sino que está diciendo que cuando nosotros invertimos en la obra de Dios y damos generosamente, podemos esperar que Dios, ¿verdad?, pueda bendecirnos o bendecir, como vamos a leer unos momentitos, algo a nuestra cuenta, o sea, a nuestro beneficio. Aguarde su lugar aquí, vamos a Filipenses capítulo 4, en Filipenses capítulo 4 y en el versículo 10 en adelante, Filipenses 4, 10. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Está escribiendo aquí a la iglesia en Filipos. Dice, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como también padecer necesidad. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo, dice, que me fortalece. Verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Tesalónica era una ciudad donde Pablo estaba. Y dice, ustedes enviaron para mi necesidad. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Note esa frase. Y lo debe subrayar ahí en su Biblia. Porque cuando nosotros somos fieles para dar, para la obra de Dios, para ayudar a otros, dice que Dios toma esto en cuenta. Y Pablo dice, y yo no les exhorto a que ustedes den, a que ustedes sean fieles a la obra de Dios y den en una manera económica. Busco, dice, no las dádivas, no busco los dones, no busco la ofrenda. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A cuántos nos gusta mejor tener una cuenta llena que una cuenta vacía? Entonces dice Pablo, aquí hay una manera en que Dios toma en cuenta y Él puede aumentar y abundar algo a nosotros, o sea, a nuestra cuenta. Ahora vamos a regresar a 2 de Corintios 9. Y sigue diciendo en el verso 7. Ahora nos acaba de hablar el principio
de incremento, el principio de crecimiento. El que siembra poco, poco recibe. El que siembra, ¿verdad?, en abundancia puede esperar recibir. Y Pablo dice, y no lo digo para que den más, lo digo para que el fruto que viene de Dios pueda abundar en su cuenta. Cada uno ahora nos empieza a hablar acerca del motivo de nuestras dádivas a la obra de Dios. ¿Cuál debe de ser? El motivo, dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo siempre he dicho esto, que si nosotros no somos fieles para apoyar la obra de Dios, Dios lo va a tomar en cuenta, y Dios, porque Él no carece de recursos, Dios simplemente usará a otras personas y bendecirá a otros, y a nosotros nos pasará por alto. ¿Por qué? Porque si Dios nos da la oportunidad y nosotros no proponemos en nuestro corazón dar, no con tristeza, ay, ya ven la ofrenda, tengo que dar, ¿verdad? O por necesidad, o sea, bajo presión. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ama, dice, ¿quién? Al que da con alegría. ¿Podemos dar con alegría? Claro que sí. ¿Podemos dar con alegría sin la gracia de Dios? No con un motivo correcto. Lo daremos, pero lo daremos para nosotros, para que otros nos admiren. Lo damos para recibir algún beneficio personal, quizá. Y hay personas que dan, que no conocen a Dios, dan, pero lo dan con una agenda, con algo detrás de ello. Pero cuando nosotros damos, lo debemos de dar para glorificar a Dios. Ahorita vamos a ver cómo Pablo nos dice esto. Así que, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros debemos dar en nuestra fidelidad a la obra de Dios? Dios considera el motivo del corazón muy importante, porque Dios siempre ve al corazón. La Biblia dice, el hombre ve, ¿verdad?, lo externo, pero Dios ve el corazón. Dios ve el motivo por el cual hacemos las cosas. Y el motivo por el cual nosotros debemos de dar a la obra de Dios debe de ser para agradar a Dios. Dígalo conmigo, agradar a Dios. Cuando doy ofrenda, cuando doy diezmo, mi motivo siempre es agradar a Dios. Note que dice aquí que no debemos de ser gente entristecida, no con tristeza. O sea, una persona que lo da, pues ok, ahí viene, chihuahua, la ofrenda. ¿Cuál es el billete más chiquito que tengo aquí? A ver. Y no nos ponemos a pensar de que lo que estamos dando, lo estamos dando para la obra de Dios. Por eso Pablo dice, propone en tu corazón lo que vas a dar. Si tú no propones, ¿verdad?, en tu vida como un hábito lo que tú vas a dar, yo sé que cuando yo recibo mi pago, lo primero que doy es mi diezmo. Eso yo he propuesto y lo he hecho a través de toda mi vida. Y puedo decir para la gloria de Dios que Dios nunca me ha dejado. Aún en tiempos de escasez, Dios siempre de una manera u otra me ha provisto. Entonces dice, propone en tu corazón lo que vas a dar. No lo des con tristeza, no seas un dador, ¿verdad?, entristecido, que lo das, pero lo das así como sería mejor si no lo diera. O también dice que nosotros no debemos de dar por necesidad. O sea, lo di porque me estaban presionando. Y sabe que aquí en esta iglesia, para la gloria de Dios, puedo decir que nunca hemos nosotros presionado a nadie en dar. Y si usted se ha sentido presionado, es quizá porque usted no propuso en su corazón cómo iba a dar. Y se siente presionado porque otros están dando. Y nosotros debemos, el motivo, una vez más, lo recuerdo, el motivo por el cual damos es lo que agrada a Dios. Entonces, si yo voy a dar, no voy a dar con tristeza y no voy a dar por necesidad. O sea, no voy a dar porque alguien me está presionando o porque el pastor me está diciendo que debo de dar y si no doy esto o lo otro. No, yo simplemente le digo que si usted da, Dios ha prometido en su palabra que Él bendecirá lo que nosotros sembramos. Porque así como nosotros sembramos semillas en la tierra de tomates y esperamos que salgan los tomates. No sembramos y esperamos, pues a lo mejor no va a salir. No, sabemos que va a salir. A lo mejor salen un poquito dañados, pero van a salir. Amén. ¿Por qué? Porque la semilla produce. Entonces el apóstol Pablo dice, no que yo busco los dones, sino que busco que
que el fruto, ¿verdad?, aumente y abunde en vuestra cuenta. O sea, que seas bendecido por Dios en una manera, ¿verdad?, que agrada a Dios. En el verso 8 sigue diciendo, y poderoso es Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. ¿Qué va a abundar? ¿El dinero? No, la gracia. La gracia. Acuérdense que le dije al principio que nosotros, para ser fieles a Dios, ¿qué le dije? Para ser fieles a Dios tenemos nosotros que echar mano a la gracia de Dios que Dios ha hecho disponible. ¿Para quién? Para todos sus hijos. Así que la gracia de Dios está disponible para mí. Por eso Pablo dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, la gracia de Dios. Ahora, ¿cuántos queremos la gracia de Dios y más gracia? Note que dice que abunde. Queremos que abunde la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo lo que Dios nos llama a hacer, Dios nos capacita para hacerlo por medio de su gracia. Entonces yo tengo que esperar, Señor, tú eres el que vas a ayudarme a hacer lo recto, a hacer lo que a ti te agrada. Y Pablo dice, y Dios abunda gracia para nosotros a fin, note, ese es el fin. Dios nos da gracia a fin de que teniendo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué? En todas las cosas. Y quiero que vea aquí cuántas palabras Pablo usa: siempre, todo, ¿verdad?, abundar. Note, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, no nada más en algunas. Así que si Dios ha provisto gracia, nos ha provisto gracia para todas las cosas, y en todas las cosas tengas todo lo suficiente, no apenas, sino suficiente, y abundéis, ahí está otra palabra, abundéis para, ¿cuántas obras? Toda buena obra. Así que aún en la fidelidad a Dios, en el área económica, para apoyar la obra de Dios, Dios tiene gracia. Y si usted no da a la obra de Dios porque no se ha propuesto en su corazón, porque le cuesta, acércate a Dios, dile: Señor, tú has prometido gracia. Tú eres poderoso para hacer que la gracia abunde para mí. Ayúdame en esta área para hacerte fiel. Y dice la Escritura que entonces Dios ama al dador alegre, al dador que lo hace con propósito, el que propuso en su corazón hacerlo. Dios le abunda la gracia para que pueda abundar siempre en todas las cosas y tenga todo lo suficiente, o sea, todo lo que necesita para abundar y hacer toda buena obra para la obra de Dios. Ahora, cuando tú le das a Dios, o más bien cuando Dios te da gracia a ti, y la gracia es aquello que nosotros recibimos de Dios que no merecemos, tú y yo podemos entonces responder a Dios en obediencia a las indicaciones que Él nos está dando. Si yo vengo a la iglesia y sé que vengo y voy a dar para la obra de Dios, he propuesto en mi corazón, voy a dar al Señor, lo doy con alegría, lo doy porque sé que Dios, primeramente eso agrada a Dios, segundo, Dios va a hacer que fruto, ¿verdad?, abunde para mi cuenta. Y el Espíritu Santo me indica que debo de dar más de lo que quizá yo había propuesto. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que nosotros, ¿verdad?, damos con un espíritu dadivoso cuando el Espíritu Santo nos da indicación. Y a veces el Espíritu Santo me ha llevado a mí no solamente a dar a la obra de Dios, sino que a veces ayudar y dar a otras personas. Simplemente el Señor pone en mi corazón: ve y ayuda a esta persona. Y voy y simplemente le doy lo que Dios me ha dicho que le diera. Ahora Pablo nos va a decir unos momentitos aquí qué es lo que ocurre cuando nosotros oímos las indicaciones, obedecemos las indicaciones que el Espíritu Santo nos está dando en nuestro corazón. Porque acuérdense, tenemos gracia de Dios. Dios abunda esa gracia hacia nosotros. En Proverbios 22, verso 9, guarde su lugar aquí en 2 de Corintios. Proverbios 22, versículo 9, dice esto. Proverbios 22, verso 9. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Yo creía que lo había puesto ahí y no se los puse. Proverbios 22,
verso 9. Dice, el ojo misericordioso será bendito. El ojo misericordioso. O sea, el ojo que ve a otros con la misma gracia que Dios lo ve a él. O sea, una persona que ve a alguien que tiene necesidad. Note que dice la frase que sigue, porque dio su pan al indigente. O sea, ayudó a aquel que no tenía. Yo tengo pan, pero quizá veo a alguien que no tiene, algo que necesita. Y dice el ojo misericordioso, el que ve a otras personas con gracia y con misericordia, ¿será qué? Bendito, será bendecido. Entonces, esta actitud de dar con un espíritu de misericordia y gracia hacia la obra de Dios y hacia otros, Dios bendice. Y todos queremos recibir bendición de Dios. Yo quiero ser bendito por el Señor, yo no sé tú, pero yo deseo obedecer al Señor en lo que Él me dice para ser bendecido por Él. En en 2 de Corintios, vamos a regresar ahí, en el versículo 10, Pablo sigue adelante, después de habernos hablado aquí acerca del principio de crecimiento. El que siembra escasamente, segará escasamente; el que siembra generosamente, segará generosamente. Después de habernos dado la importancia del motivo por el cual damos, que debemos de dar no con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, con una alegría de corazón, porque lo estamos haciendo en obediencia a Dios. Ahora aquí en el versículo 10 sigue diciendo, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Bueno, es el versículo 8, el que da gracia. El mismo Dios que da gracia es el mismo Dios que da semilla al que siembra. Note que dice, da semilla al que siembra, no al que se come toda la semilla. Si te comes toda la semilla, ya no va a haber algo que reproduzca. Entonces Dios da semilla al que siembra. Entonces Dios nos da la habilidad, la salud para trabajar, para ser productivos. Y al trabajar y ser productivos, otros, ¿verdad?, nos pagan, nos dan ingreso por ese trabajo que hacemos. Dios nos da la habilidad de recibir ingreso. Esa semilla que Dios te da tiene un propósito. Dice, da semilla al que siembra. O sea que Dios sigue dando a aquellos que siguen sembrando. Y dice, y pan al que come. O sea, Dios no nada más te da semilla para que siembres, para que salga un fruto, sino que también te da para que tú también puedas ser saciado. O sea, habla del comer, aquello que tú necesitas. Y dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea que Dios multiplica la semilla que sembramos en fidelidad a Él y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora nos está hablando aquí Pablo de que cuando nosotros damos hacia la obra de Dios, Dios aumenta frutos de justicia. Es una manera de nosotros hacer lo justo, lo recto delante de Dios. Y es que Él nos ha llamado a dar como nosotros hemos recibido por gracia. De gracia ha recibido, Jesús dijo, de gracia da. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios nos da semilla para sembrar y también para comer. O sea, de lo que la semilla produce, y dice que Dios multiplica lo que sembramos, y dice que aumenta los frutos de vuestra justicia. Ya leímos que Pablo dice, yo no busco, y Dios no busca, ¿verdad?, las dádivas, los dones, porque Dios dice, si yo tuviera necesidad, yo te pediría a ti. No, Dios es dueño de todo, pero Él nos da la oportunidad de lo que Él nos da para que nosotros podamos compartirlo. Y dice aumentar los frutos. Pablo lo puso de esa manera, ya lo leímos, para que el fruto abunde para vuestra cuenta. O sea que nosotros estamos aumentando en nuestra cuenta cuando damos. Ahora, vemos esto, Jesús nos dijo que cuando nosotros damos, inclusive que demos simplemente un vaso de agua a alguien en su nombre, no perdemos nuestra recompensa. O sea que Dios, aunque quizás no recibamos todo en esta vida, pero Dios tiene un ledger, tiene un cuaderno donde Dios escribe todo, y ahí Dios está para un día que nosotros podamos ver todo lo que hemos hecho y podamos nosotros recibir recompensa por ello. Así que nosotros tenemos que reconocer que
la recompensa de Dios no siempre es monetaria y no siempre es en esta vida. Dios puede bendecirnos de muchas maneras, pero ese fruto va a abundar en nuestra cuenta cuando nosotros somos fieles al Señor. Ahora, cuando nosotros somos fieles para sembrar, para la obra de Dios, para ayudar, como ellos estaban ayudando, la obra en Jerusalén, los santos que tenían necesidad en Jerusalén, cuando nosotros somos fieles en sembrar, somos, Pablo dice, enriquecidos. Note lo que dice en el verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando nosotros sembramos, Dios nos da la gracia para recibir, para comer y para multiplicar lo que sembramos, para que nosotros, una vez más, abundemos en nuestra cuenta. Es lo que la palabra ahí quiere decir, enriquecidos en todo. No quiere decir que vamos a ser millonarios o que todos vamos a tener una multiplicación económica, ¿verdad? Grande, donde todos somos ricos, pero que tendremos, dice, para toda liberalidad. O sea, para ser liberales. Dios nos dará lo que necesitamos y nos dará también más para poder nosotros dar, ser liberales en nuestras dádivas, ser fieles en nuestra dádiva, tener un espíritu de gracia que nos lleva a dar. Y dice, note lo que dice, produce algo. Cuando nosotros somos enriquecidos porque hemos sembrado y Dios nos bendice, somos liberales, podemos dar aún más. Entre más nosotros sembramos, más Dios puede bendecirnos y tenemos para ser liberales. Y note lo que dice, produce algo. Produce por medio de nosotros. ¿Nosotros quién? Nosotros los que hemos dado, los que hemos sido liberales. Produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire, póngase a pensar esto. Cuando yo le doy a alguien que Dios me indica, cuando yo doy para la obra de Dios y ese dinero se usa para bendecir a otros, los que reciben esa bendición dicen, gracias Señor. Digo, gracias Señor, pero yo lo di. Sí, tú lo diste. Pero dice Pablo, lo que tú diste por medio de ti, por medio de tu acción, otros dan gracias a Dios. Acuérdese, ¿cuál es el fin de ser fieles en dar? Es que Dios sea glorificado, que Dios sea agradado. Y cuando yo simplemente le ayudo, yo me acuerdo en varias ocasiones le he dado a personas que han andado hacia afuera pidiendo y les doy, y sabe, siempre he oído, ay, gracias, muchas gracias, y gracias, y lo veo a ver que hacen, gracias Señor. Y quizás, yo no sé si conocen a Dios o no, quizás no, pero aún aquellos que no conocen a Dios, dan gracias a Dios. Fíjense, su acción produjo algo para Dios. Una acción de gracia que quizás no hubiera estado ahí si no hubiera yo sido fiel a Dios. Y Dios hubiera usado eso para bendecir a alguien más. Así que prácticamente, ¿verdad? El resultado de nuestra obediencia a Dios, cuando somos motivados por la gracia de Dios, es una cosecha de gloria para Dios. Y esta gloria, una vez más, como digo, es práctica. Y Pablo aquí está muy cuidadoso en no dar la impresión de que cuando damos, nosotros busquemos que alguien nos alabe por ello, sino que eso venga a ser una acción de gracias a Dios. Note el verso 12. La administración de este servicio. ¿Qué quiere decir eso? La administración de este servicio. O sea, estas ofrendas que ustedes están dando, cuando nosotros la ministramos a otro, de este servicio, está hablando de esta dádiva que ustedes están dando, no solamente suple lo que a los santos les falta. O sea, lo que ustedes están dando va a suplir algo que ellos necesitan, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Otra vez dice, cuando ustedes dan para los santos, dice, y ellos reciben eso, ellos van a abundar en la gratitud a Dios.
Y Pablo, como digo, es muy cuidadoso en decirnos a nosotros y a la iglesia, no esperes tú el crédito es de Dios. La alabanza no es para ti, es para Dios. Y tú recibes una gratitud quizá, pero la gratitud realmente es para Dios. Y cuando tú vas a Dios después de haber dado y alguien te dice y te agradece a ti, da gracias a Dios, tú debes de llevar esa gratitud que se te dio a ti porque no es tuya. La gloria no es para ti, la gloria es para Dios. Y cuando tú vayas en oración, la Biblia dice que no debemos de venir delante de Dios con manos vacías. Pero cuando eso ocurre, mira, eso es algo práctico. Y alguien te dice, oh hermano, muchas gracias por ello. En tu tiempo de oración tú tomas esa gratitud y dile, Señor, te doy gracias por la gracia que abunda en mi corazón. Le di a esta persona y me agradeció, pero Señor, el agradecimiento es para ti, te lo doy a ti. Y ahí tú le puedes dar al Señor toda la gratitud que otros te dieron a ti. Y no te sientas tú como, mira, cómo la gente me agradece porque yo doy. No, porque esa es una actitud de orgullo. Y eso no agrada a Dios. Pero entonces le digo, Señor, vi la gratitud en el corazón de esta persona y te doy gracias porque eso es para ti. Te lo entrego a ti. Y cuando tú le traes esas cosas a Dios, eso glorifica a Dios por medio, como dice Pablo, por medio de ti, por medio de tu acción. Y sabes que muchas veces nosotros damos para la obra de Dios. Por ejemplo, damos nosotros para los niños en India que no tienen qué comer. Cuando tomamos una ofrenda para ayudar a las viudas, a los huérfanos. Quizá tú no escuches la gratitud. A veces el hermano Suresh nos manda videos de los niños. Los vemos, algunos hemos dado, con una gratitud, con una sonrisa, comiendo algo que para nosotros es algo muy básico, pero agradeciendo a Dios que tienen algo que comer. La acción de gracias, eso es lo que glorifica a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, gracia, para que cuando nosotros somos fieles a Dios en nuestras dádivas, Él reciba la gloria. Él sea el que sea alabado. Y quizá tú nunca escucharás todas las acciones de gracias aquí en la tierra, pero un día la vas a oír en el cielo. Un día vas a darte cuenta, el Señor no se olvidó de todo lo que hicimos en la tierra por medio de su Espíritu, por medio de su gracia. Y que para Él al fin es toda la gloria. ¿Sabe que hay un cuadro que se presenta en el libro de Apocalipsis donde los ancianos que están delante de Dios, ¿verdad? Los ancianos, dice la Biblia que a ellos les ha dado coronas. Unas coronas, ¿verdad? Es la recompensa. Pero que ellos toman esas coronas y las arrojan a los pies de Cristo. O sea que ellos se postran delante de Dios. Y ellos la corona que es simbólico de aquello que se ganó, aquello que fue la recompensa, pero ellos la entregan a Cristo. Porque hermanos, al final Él es digno de todo lo bueno que nosotros podamos hacer. Porque es a través de la gracia de Dios que nosotros somos empoderados para hacerlo. Puede decir amén. Y sigue Pablo diciendo en el verso 14. Verso 13, perdón. Pues por la experiencia de esta administración, o sea, ellos reciben esa ofrenda que ustedes están dando, glorificarán a Dios. Note, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. O sea, que ellos van a decir, Señor, gracias por esos hermanos que dieron para ayudarnos. Vemos que verdaderamente el evangelio que ellos profesan, lo viven. El evangelio que profesamos juntamente con ellos lo viven en obediencia. O sea, ellos son fieles al evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución, Pablo dice, para ellos y para todos. ¿Qué sigue diciendo? Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros. ¿Ahora qué? Ahora ellos están orando por ustedes.
Ustedes dieron, ellos dieron gracias a Dios, pero ahora provoca algo en ellos. Vamos a pedir por estos hermanos que dieron para la obra de Dios. Y dice, ahora ellos están orando por usted, o sea, están provocando ¿qué? Algo de unidad. Cuando uno da en gracia para la obra de Dios, Pablo sabía esto, produce unidad. Acuérdense que le dije, las iglesias gentiles y aquellos hermanos que habían sido creados bajo el judaísmo, cuando empezaron a juntarse, acuérdense, los judíos bajo la ley, ellos no se juntaban con los gentiles. Ellos los veían como personas que estaban fuera del pacto de Dios, porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido bajo el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios empieza a salvar en las iglesias gentiles y Pablo sabe qué es lo que los va a unir. Tiene que ser el amor, la gracia que Dios da. Y qué mejor manera que aquellos gentiles que los judíos tenían problemas para aceptar, dieran para que ellos pudieran ser bendecidos. Y entonces dice Pablo, por la oración de ellos, dice, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Ellos ven, los gentiles nos están dando. Aquellos que nosotros consideramos fuera del pacto, que eran los perros, por decir así, ellos nos ayudaron. Y Pablo dice, y ustedes verán que ellos van a ser impactados y los van a amar por la abundante gracia de Dios en vosotros. ¿Qué es lo que llevó a la iglesia de Corintios a dar para los gentiles, para dar para los judíos en Jerusalén, en la iglesia? ¿Qué es lo que los llevó a dar? La superabundante gracia de Dios. Por eso le dije que cuando uno da, tiene que echar mano a la gracia de Dios. Y eso quiere decir que, Señor, tú has tenido misericordia conmigo. ¿Cómo yo no puedo tener misericordia? Tú me has ayudado a mí, tú me has socorrido a mí, tú me has bendecido a mí. ¿Cómo yo no puedo bendecir a otros siguiendo el ejemplo que tú me has dado? Y luego termina Pablo este capítulo diciendo, gracias a Dios por su don inefable, por su don inefable, don que no podemos ni describirlo, lo que Dios ha hecho. Y a través de esa verdad, de ese entendimiento que tenemos, Dios dio el don más grande. Dios dio la ofrenda, si podemos decir a mí. Dios sacrificó más que nosotros jamás lo haremos. Cuando Él dio a su Hijo por nosotros, en rescate por nosotros, para ayudarnos, para sacarnos de nuestra miseria. ¿Por qué nosotros, entonces Pablo dice, no podemos responder con esa misma gracia? Dios da gracia para hacerlo. Que nuestro motivo sea siempre glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos y principalmente cuando damos al Señor. Nunca dé usted por tristeza, nunca dé por necesidad, nunca dé porque alguien lo está presionando a dar. Aprenda a proponer en su corazón. Dependa de la gracia de Dios. Y por eso nosotros no ponemos presión en las ofrendas, nunca. Y Dios siempre provee lo que necesitamos. Porque creemos que Dios da gracia a su pueblo para ser obedientes. Y a los que no, Dios trata con ellos porque Dios es un Padre y sabe cómo hacerlo mejor. Entonces, cuando nosotros damos por amor a Dios y a su obra. Vamos rápidamente a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Así que hablamos de fidelidad en apoyar la obra de Dios. Fidelidad, Pedro nos va a decir aquí también, en proclamar las alabanzas de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. 1 de Pedro 1, verso 2. Perdón, 1 Pedro 2, capítulo 7. Capítulo 2, verso 7. 1 de Pedro 2, 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Pedro dice, Él es precioso, hablando de Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sabe cuando somos desobedientes a la palabra que dice? Tropezamos. ¿Y quién es la palabra?
viva, es Cristo. Cuando nosotros somos desobedientes a Cristo, siempre vamos a tropezar. Sea en nuestra área económica, sea en nuestra área espiritual, sea en cualquier área. Y Pedro dice entonces, vosotros, dice, más vosotros, verso 9, sois linaje escogido, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios nos escogió como nación santa, como pueblo adquirido por Él, para que anunciemos algo, para que anunciemos las virtudes. Otra traducción dice las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea que nosotros anunciemos, no solamente en palabra, sino en la manera en que vivimos. Nuestra vida es ¿cómo decimos? Un anuncio que otros ven. Y quizás no te digan nada, pero te están observando, te ven. Y dice que nuestra vida, Pedro dijo, aquí, cuando Dios nos salvó, era para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo proclamamos nosotros las excelencias, las virtudes, las alabanzas como pueblo de Dios que hemos obtenido misericordia de Dios? Verso 11 nos empieza a decir Pedro, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que tenemos que abstenernos de todo deseo carnal que batalla en contra de nuestra alma, que nos perjudica, que aún hasta puede destruir en parte nuestra vida espiritual. Abstente de todo aquello que desagrada a Dios, es lo que está diciendo Pedro. ¿Cómo anunciamos las virtudes? ¿Cómo decimos al mundo que Dios nos sacó de las tinieblas? No participando en las tinieblas. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, la gente pagana, los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice, vivan no como los gentiles, dice, no, aunque los critiquen como malhechores, a esas personas no, como que se llaman cristianos, y hablen mal de usted. Dice, un día puedan glorificar a Dios cuando Dios los visite a ellos. ¿Cuántos de nosotros en algún día quizás hablamos mal de aquellos que conocen al Señor? Quizás les decíamos, mira los aleluyas, ahí van los aleluyas, hacíamos, ¿verdad? Chistes o nos burlábamos de ellas. Y un día Dios nos visitó a nosotros y nos transformó. y los aleluyas ahora éramos nosotros. Dice, para que un día glorifiquen a Dios, se acuerden cuando Dios los visite, al considerar, con razón, yo lo veía medio raro, medio extraño, ¿verdad? Ese lo considera religioso y mira, ahora yo estoy aquí levantando mis manos a Dios y alabando a Dios. Así que un día Dios me visitó a mí, un día Dios te visitó a ti, si conoces a Cristo. Dice ahora, vive de tal manera que cuando otros, aunque murmuren de ti y te llaman nombres y te digan aleluya y te hagan todo tipo, ¿verdad? Que te llamen todo tipo de nombre, tú sigues siendo fiel a Dios. Vive no como ellos viven, para que cuando Dios los visite, ellos puedan recordar, ¿verdad? Considerando que lo bueno que tú haces, las buenas obras. ¿Cómo proclamamos las excelencias de Dios? Viviendo buenas obras delante de un mundo que nos está observando. En el verso 15, Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo vamos a cerrar la boca de los que critican? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Algún día ellos van a considerar. Están hablando mal de ti, pero todo lo que ven de ti es bueno. Todo lo que ven de ti es gracia, es misericordia. Y sigue diciendo en el verso 16, ¿cómo podemos proclamar estas virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a la luz. Dice que haciendo buenas obras hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16, como libres, viviendo como gente libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como proclamamos las excelencias de Dios que nos llamó de las luces, no abusando de nuestra libertad. Somos gente libre, hemos sido hechos libres por Cristo, pero no usamos como pretexto la libertad para hacer lo malo. Dios nos liberó para hacer y vivir nuestra vida libre, pero eso no quiere decir que vivimos un libertinaje. Hacemos lo bueno, hacemos lo que agrada a Dios, hacemos lo que Dios va a premiar y va a bendecir para que abunde una vez más, ¿para qué? A nuestra cuenta. Y lo hacemos como siervos de Dios, porque servimos al Dios vivo. Verso 17 sigue diciendo Pedro, ¿cómo podemos proclamar las excelencias del que nos llamó de las tinieblas a la luz? Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que nos está diciendo también que debemos de vivir de tal manera, no solamente con los que son buenos, sino también con aquellos que son difíciles de soportar. Tenemos una responsabilidad de Dios todavía de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y luego quiero terminar con el verso 17. Honrad a todos. ¿Cómo vivimos nuestra vida en una manera que muestre de que somos siervos de Dios? Dice, ten respeto por todos. Es lo que quiere decir honrar a la gente. Ten respeto, respeta a todos. Ama a los hermanos. Entre más lleguemos o nos movamos hacia la venida del Señor, más necesitamos a la familia de Dios, hermano. Y más la vamos a necesitar. Por tanto, nosotros debemos de desarrollar un amor por nuestros hermanos. Amar a vuestros hermanos. Teme a Dios, que es el principio de la sabiduría, dice la Biblia. El temor a Dios. Y honra al rey. ¿Qué quiere decir eso? En el tiempo de Pablo, el líder que dirigía y gobernaba la nación era el rey. Nosotros no tenemos reyes hoy, tenemos presidentes, tenemos personas que nos representan en el gobierno. Dice, ten respeto por aquellos que sirven en el gobierno. Camina en el temor de Dios. Sométete a la autoridad que Dios ha establecido. Todo y cuando no te lleven a desobedecer la palabra de Dios. No seas rebelde, en otras palabras. Honra a aquellos que Dios permite que gobiernen sobre nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, leímos en el verso 15, haciendo lo bueno, para que así hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, para que nosotros podamos dar testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque hemos llamado a ser fieles para esa proclama. Hemos sido llamados para ser fieles, para declarar por medio de nuestra palabra, de nuestro testimonio, testificándole a la gente, pero también de aquellos que nos observan diariamente, quizá en nuestro trabajo, quizá en nuestros familiares, que nuestra vida pertenece a Cristo en la manera que vivimos. Así que yo te voy a instar esta mañana, animar esta mañana en tu fidelidad hacia dar a la obra de Dios, hacia tu fidelidad a proclamar las virtudes de Dios en medio de tu vida donde tú vives y pedirte de que escudriñando la palabra de Dios, tú dejes que el Espíritu de Dios te transforme y te cambie. Porque Dios nos cambia a través de la verdad. Puedes decir amén. A través de la verdad de Dios, Él trae una transformación a nuestra vida. Por eso siempre vamos a la palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos está diciendo? Yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo, aquellos que están viendo en línea, también ahí donde tú estás.
Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir una gracia para ser más fieles a Dios. Quizá tú has sido fiel a Dios, pero sientes que en alguna área tú has quizá fallado a Dios. Necesitas que Dios te fortalezca y te ayude por medio de su gracia. Ahí donde tú estás, pídele al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Venimos al trono de la gracia, como dice tu palabra, para obtener misericordia y gracia. En este tiempo, Señor, necesitamos de ti fidelidad. Vemos a un mundo que cada día más y más se mete a la profundidad de las tinieblas. No queremos nosotros ser afectados por esas tinieblas. Por eso tú nos llamas a ser fieles en todo momento. Señor, como el apóstol Pablo dijo a su hijo en la fe, Timoteo, sé fiel en las cosas que has aprendido y que has sido convencido en las Escrituras. Padre, gracias te damos porque tenemos tu palabra escrita, porque tenemos tu palabra viva, Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú nos hagas a la imagen de tu Hijo, que tú nos hagas como ese barro en tus manos, que tú nos des forma por la verdad de la Escritura, que seamos formados por ella, no por el espíritu, Señor, de este tiempo, sino que seamos fieles en nuestro aporte, Señor, a la obra tuya, siempre, con un corazón agradecido. Te doy gracias, Señor, porque tú nos ayudas para checar nuestro motivo por el cual nosotros damos, por el cual nosotros, Señor, participamos. Yo te pido que siempre sea el motivo de nuestro corazón glorificarte a ti en todo lo que hacemos. Que seamos fieles en la proclama, Señor, del Evangelio, en la proclama de las virtudes tuyas, para que el mundo viendo nuestra vida pueda darte gloria a ti. Señor, bendice a tu pueblo este día. Llévanos, Señor, de este lugar en paz, recordando y meditando, Señor, que tú nos has llamado a ser fieles, a una vida de fidelidad. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en cada día. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que ya te conocen. Ayúdalos. Si en alguna área no han sido fieles, restáuralos, Señor, a una fidelidad que te trae gloria y honra a ti. No buscamos, como dijo Pablo, Señor, lo material. No buscamos, Señor, aquello que va a perecer. Pero buscamos, Señor, serte fieles para que el fruto que tú das, la bendición que tú das, abunde a nuestra cuenta. Tú nos has dicho, Señor, que podemos prepararnos para el futuro que viene, siendo obedientes y dando y sembrando para tu obra. Así que, Padre, gracias te doy por cada uno que ha sido fiel y continúa siendo fiel. Y aquellos, Señor, que nos están viendo en línea, también te pido por sus vidas. Y si hay alguien en esta mañana que está separado de Cristo, que no tiene fe, esperanza, porque está perdido, abre sus ojos, abre sus oídos para oír y sus ojos para ver. Y que puedan ver, Señor, que tú has pagado el precio para que ellos no se pierdan, mas que tengan vida eterna. Que clamen a ti, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y que tú puedas venir y abrir, Señor, un panorama diferente para ellos, de bendición y gracia. Te damos gracias porque lo has hecho con nosotros. Ahí donde tú estás, pídele al Señor por aquellos que tú conoces, quizás en tu familia, quizás tus amistades, quizás tus compañeros de trabajo. Dile, Señor, toca sus corazones. Abre, Señor, su entendimiento para que ellos puedan acercarse a ti y recibir la salvación que hay en Cristo Jesús. Señor, déjame vivir delante de ellos de tal manera que, Señor, ellos puedan entender que hay una vida diferente que puede esperar para ellos también, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Gracias, Señor. Ve con nosotros ahora de este lugar. Sé glorificado en todo lo que hacemos. El resto de este día te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.